Buen día, hermanos. Gracias a Dios porque podemos vernos nuevamente y podemos estar en casa y reunirnos para alabar a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este culto. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hemos visto tu mano poderosa en nuestra familia, Señor, en nuestra iglesia, en nuestro país. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí, Señor, nos has sostenido, Señor, nos has proveído, nos has dado, Señor, lo necesario, Señor, para vivir. Gracias, Padre, por eso. Y, Señor, te pedimos perdón por sus pecados. Tú sabes, Señor, que pues pecamos, Señor, te ofendemos a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, que tú nos limpies y que nos ayudes, Señor, a poder ser más como tu Padre. En esta hora, Señor, estamos reunidos para, Señor, exaltar tu nombre, para alabarte. Te pedimos, Señor, que tú te goces, Señor, en la lectura, en los cantos, Señor, que, Señor, tú uses a mi hermano que trae el mensaje de este día. Señor, que sean palabras tuyas, Señor, que sean palabras que nos ayuden a nosotros, Señor, a comprender más tu palabra, Señor, pero también a vivirla, Padre. Te ruego pues por esto y, Señor, te agradecemos nuevamente por la oportunidad, Padre, que nos das de estar, Señor, reunidos de esta forma, Señor, virtual por ahora, y confiamos, Señor, en que pronto estaremos reunidos físicamente, Padre. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. cantaré y alabaré.
Mis queridos hermanos, como sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento diario, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios hoy. Vamos a hacer una lectura en la primera carta de Juan, capítulo 3, de los versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Saludos a todos mis hermanos, exaltado sea el nombre de nuestro Dios en este día porque nos ayuda a seguir adelante en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo y también nos ayuda a vivir cada momento de acuerdo a su voluntad. Sí, así es que mis amados hermanos, les mando muchos saludos y abrazos. Espero que todos ustedes estén bien. Y hoy vamos a seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos enseña ahora la palabra de nuestro Dios, ahora que vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10, ¿sí? Y vamos a seguir reflexionando en el nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver qué nos vamos a perder, o qué se pierde las personas que no nacen de nuevo, o qué es lo que no van a alcanzar o no van a llegar a tener las personas que rechazan a Jesús. Por lo tanto, le he puesto como título a esta reflexión: ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que sucede cuando nacemos de nuevo? ¿Sí? Y como les vuelvo a decir, el texto que vamos a estar reflexionando es primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Así es que les invito y les animo para que podamos ver qué es lo que nos va a enseñar la palabra de Dios. En la anterior reflexión vimos qué cosas, por qué razón necesitamos nacer de nuevo. Vimos muchas otras cosas que nos enseña la palabra de Dios, que por qué necesitamos nacer de nuevo, y la respuesta es mirar a Jesús. Mirar, en este caso que vimos la reflexión pasada, mirar hacia atrás. ¿Qué cosas están quedando allá atrás en el pasado después de que nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Sí? Y ahora mirar hacia el futuro. ¿Qué cosa es lo que Dios nos ha dado? Y que debemos disfrutarlo y que debemos aprender cada día más acerca de eso. Y recordemos un poco de lo que vimos la semana pasada, que estábamos muertos en transgresiones y pecados.
Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Amábamos la oscuridad y aborrecíamos la luz. Nuestros corazones eran duros como piedra, ¿sí? No éramos capaces de someternos a Dios ni de agradarle. No percibíamos a Dios, no teníamos algo que nos atrajera hacia Dios. Éramos esclavos del pecado. Pero también dice la palabra del Señor que éramos esclavos de Satanás. Y que todo lo que era de nosotros, todo lo que en sí es el ser humano, no tiene nada de bueno. Y todas estas cosas es la razón por la cual necesitábamos nacer de nuevo. Y ahora vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia lo que sigue después de haber nacido de nuevo. ¿Qué es lo que estamos gozando o qué es lo que gozarán las personas si nacen de nuevo? Así es que en este pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 10, el apóstol nos va a mostrar o nos muestra enseñanzas que nos ayudarán a comprender nuestra nueva vida en Cristo. Si es que hemos nacido de nuevo y de esta manera someternos más al señorío de Cristo en nuestra vida. Y de esta manera podemos disfrutar de la grandeza de nuestro Dios en nuestra vida. Así es que acompáñenme y veamos cuáles son estas enseñanzas. Y en esta ocasión vamos a ver 3 enseñanzas que nos muestra la palabra de Dios. Así que como primera enseñanza es el gran amor de Dios se manifiesta dando vida, adoptándonos en su familia. ¿Sí? En este texto de primera de Juan capítulo 13 nos dice que el gran amor de Dios da vida a las personas que están en enemistad con Él y están muertas en delitos y pecados. Y Efesios nos dice, Efesios 2:4 nos los explica así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Vemos cómo la grandeza del amor del Padre se magnifica en que da vida a todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, cuando nacen de nuevo, les da vida. Todas las personas que han nacido de nuevo, todos los que somos cristianos, que hemos reconocido a nuestro Señor y Dios como el amo de nuestra vida, pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida con Cristo, a tener nuevamente vida, porque el gran amor de Dios nos da esa vida que tanto nosotros anhelábamos. Estábamos espiritualmente muertos y en nuestra muerte caminábamos bajo la voluntad del enemigo de Dios. ¿Quién es? El diablo. ¿Sí? Como vimos la semana pasada que éramos esclavos del diablo. ¿Sí? Entonces la justicia divina hubiera dado, o la justicia de Dios estuviera bien si nos hubiera dado lo que merecíamos. ¿Y cuál era lo que merecíamos? La muerte eterna. Pero sin embargo, Dios en su gran amor nos dio vida, ¿sí? Y el hecho de que ahora estamos vivos espiritualmente es una exhibición magnífica del gran amor de Dios. El gran amor de Dios se ha engrandecido, se ha mostrado de tal manera que aquellos que estaban muertos espiritualmente ahora viven y ahora tienen una vida en Cristo. Entonces debemos nuestra vida espiritual y todos nuestros impulsos a la grandeza del amor de Dios. Y eso es lo que nos lleva a que ahora estemos vivos, estemos conscientes espiritualmente, ya somos capaces de obedecer a Dios. Y nos dice la palabra de Dios que estamos revisando ahorita o reflexionando, es que dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora estamos vivos espiritualmente, tenemos vida. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha dado por su gran
amor. Y así es que no solamente nos ha dado vida, sino que también nos da ese derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? En el versículo 1 dice que somos llamados hijos de Dios. Ahora somos realmente hijos de Dios, porque antes solamente éramos criaturas de Dios. No teníamos cabida en la familia de Dios, porque el pecado nos separaba de Dios. Estábamos muertos, separados de Dios, alejados de Dios, enemigos de Dios. Éramos por naturaleza hijos de la ira, dice la palabra de Dios. Pero ahora ya somos parte de la familia de Dios. Estábamos muertos y fuera de la familia de Dios, pero por el gran amor de Dios nos hizo sus hijos por medio del nuevo nacimiento. Y es así como ocurre. Si hemos nacido de nuevo por el amor de Dios, tenemos vida y somos hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, porque somos hermanos espirituales. Tenemos un solo Padre, pertenecemos a la misma familia. Y eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Entramos a una nueva familia, donde esa familia nos cobija, nos abraza, nos apoyamos unos a otros. ¿Por qué? Porque esa es la muestra del gran amor de Dios, ¿sí? Tenemos vida y somos hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Entonces vemos como la grandeza del amor de Dios. Este nuevo nacimiento nos mete en una familia especial. La palabra de Dios dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces vemos la grandeza de su amor que se muestra. Y lo dice de esta manera. Fíjense, dice, como que diciendo, estén asombrados lo que Dios ha hecho por ustedes. Asómbrense por la grandeza de ese amor de Dios. Fíjense, dice, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y la remata el apóstol Juan y dice, y lo somos. ¿Por qué? Por ese gran amor que ha mostrado Dios por cada uno de nosotros. Ahora somos hijos de Dios, somos miembros de su familia. Juan estaba tan asombrado, así como lo estaba también Pablo, cuando vemos en la carta a los Efesios, y también deberíamos estarlo nosotros, ¿sí? De que siendo rebeldes, enemigos, muertos espiritualmente, esclavos del pecado, insensibles al pecado, insensibles a la palabra de Dios, fuéramos hechos ahora vivos, nacidos de nuevo y llamados hijos de Dios. Entonces Juan quiere que nosotros entendamos, que podamos sentir la maravilla de ese amor de Dios. Por eso comienza diciendo, fíjense qué gran amor nos ha mostrado o nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. El amor de Dios se manifiesta en nosotros, dándonos vida y adoptándonos como hijos suyos. Y de esta manera llegamos a ser de la familia de Dios. Así es que si tú quieres ser de la familia de Dios, si tú quieres tener una familia tan numerosa que no se pueda contar, es necesario nacer de nuevo. Y la forma de cómo puedes nacer de nuevo es entregando tu vida a Jesucristo. Y como segunda enseñanza también, el amor de Dios se manifiesta perfeccionándonos. No solamente nos da vida, nos adopta como hijos suyos, sino que también nos va quitando nuestras impurezas, nos va limpiando del pecado, de todas las cosas que nosotros traemos de nuestra antigua vida, de nuestra vieja naturaleza. Y es asombroso ver el amor de Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y nos hizo nacer de nuevo y nos trajo a la familia del Señor, asegurando nuestra perfección final en su presencia para siempre. Él está diciendo en su palabra que nosotros, que ya hemos sido rescatados, nos va a perfeccionar, nos va a transformar en una persona muy diferente como éramos.
por ejemplo, notamos en el versículo 2 donde conectan 3 cosas: el amor de Dios por nosotros, también nuestra vida presente como hijos suyos y el futuro que anhelamos. Dice el versículo 2: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Vemos aquí al apóstol Juan que ve un vínculo inquebrantable entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo venga. En otras palabras, la perfección de nuestra calidad de hijos de Dios vendrá en aumento cada día y será perfeccionado por completo cuando Cristo venga por nosotros. No solamente nos rescata y nos da vida el Señor, sino que también nos trae a su familia, pero no solamente se conforma a Dios con que estemos en su familia, sino también nos va quitando las impurezas que tenemos, los pecados que traíamos antes. Nos perdona y nos quita todos esos pecados, pero no solamente los pecados pasados, sino que también los pecados presentes y futuros. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Él pidiéndole perdón por nuestras culpas, por nuestras transgresiones que cometemos en nuestra vida diaria. Así es que mientras esperamos la perfección completa, nosotros debemos ir mostrando nuestros frutos buenos. ¿Por qué? Porque esos frutos buenos deben ir en aumento, porque esa es la característica del Hijo de Dios. Es una de las características del Hijo de Dios que hace obras buenas, ¿sí? Y su crecimiento va en aumento cada día. Su transformación cada día va mejorando. El cambio de conducta, el cambio de nuestra manera de ser, el cambio de nuestra manera de pensar, el cambio de cómo nos comportamos con los demás. Todo eso se va transformando, porque ese es el fruto de haber nacido de nuevo. Nuestras costumbres malas se van desechando y vamos creciendo en buenas obras y también cambiando nuestra mentalidad. Y sabemos que esto es así porque todo aquel que ha nacido de Dios es una nueva criatura. Por eso se le llama el nuevo nacimiento, porque es una nueva criatura, no sigue siendo la misma persona que era anteriormente. Por eso el nuevo nacimiento es un requisito necesario y una garantía de nuestra futura perfección en la presencia de Cristo para siempre. Y para decirlo como dijo Jesús: de cierto o te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es tan importante esta parte de nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Pero si usted nace de nuevo, o si usted ha nacido de nuevo, ya puede ver el reino de Dios. Y vemos también que ver a Cristo cara a cara es otra de las cosas tan importantes que trae el nuevo nacimiento, porque seremos perfeccionados y pasaremos a la eternidad con gozo en su presencia. Ya no tenemos ninguna condenación cuando ya estamos en Cristo Jesús y gozaremos su presencia el día que nos llegue la hora de estar delante de Él. Así que si no nace uno de nuevo, no puede mirar a Jesús un día y seguirá permaneciendo bajo la ira de Dios, como lo dice Jesús en Juan 3:36. Pero si lo ha hecho usted, o si todo lo que estamos escuchando, este mensaje lo hemos hecho, cuando Él aparezca, será tan glorioso porque vendrá por su iglesia, por su pueblo, y no todos los que hemos nacido de nuevo. Los que tenemos a Cristo como nuestro Señor, seremos llevados con Él y estaremos para siempre con Él. Y entonces entraremos en el reino de Dios eternamente. Y entonces sabremos que ya seremos perfeccionados completamente y ya no tendremos esas luchas que ahora tenemos, ya no batallaremos con el pecado, pensaremos como piensa Cristo, nuestras prioridades serán las de Él y no la nuestra. Y pues todo nuestro ser será transformado completamente, pero mientras llega ese tiempo, cuando venga Jesús, nuestro Dios nos está puliendo, nos está purificando, nos está limpiando día a día.
por eso son necesarias las pruebas. Cuando nosotros pasamos las pruebas, no lo tomen como algo como un castigo, sino por el contrario, tómenlo como una bendición, porque por medio de las pruebas Dios nos está limpiando, nos está purificando, nos está perfeccionando en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento con los demás y con nosotros mismos. Las pruebas son para eso, para perfeccionarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para limpiarnos de todos los males que traemos. Por eso, lo que sucede con el nuevo nacimiento es que el amor de Dios se manifiesta en nosotros, perfeccionándonos cada día hasta el final de los tiempos, cuando estemos cara a cara con Él. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Y si tú ya lo has hecho, conténtate y, como dice, fíjense, asómbrate del gran amor de Dios, porque ahora eres un hijo de Dios, eres parte de su familia y Dios te va transformando día a día y cada vez vas creciendo más y más en tu vida, porque ya no eres la misma persona, sino que ahora ya has sido transformada, ya tienes un carácter diferente, una manera de pensar diferente y todas otras cualidades que son del fruto del Espíritu Santo. Y como tercera enseñanza, el amor de Dios se manifiesta conectándonos con Jesús. Conectándonos con Jesús. El nuevo nacimiento y todos sus efectos, incluidos la fe, la justificación, la purificación y la conformidad final en Cristo, en el cielo no serían posibles sin la encarnación, la vida y la muerte de Jesús. Por eso en la anterior reflexión dijimos que era muy importante creer en Jesús. Si no crees en Jesús, no naces de nuevo. No sucede nada. ¿Por qué? Porque Jesús es el que hace realidad todas las cosas. Todo lo que implica el nuevo nacimiento, Jesús lo ha ganado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Así es que el objetivo del nuevo nacimiento es capacitarnos para creer específicamente en Jesucristo, encarnado, Jesucristo como nuestro amo y Señor. Y como dice Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así es que si tú no crees en Cristo, si tú no crees en Jesús, si piensas que Jesús no tiene nada que ver, la palabra de Dios dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si tú tú depositas esa fe en Cristo Jesús, dice que has nacido de Dios. Y eso significa que el Espíritu Santo hace que las personas nazcan de nuevo con la intención de creer, de tener fe en Jesús, ¿sí? De Jesucristo como el amo y dueño de todo el universo. Y este es el objetivo también del nuevo nacimiento, unirnos a Cristo. Y así la fe en Jesucristo es la primera prueba de que el nuevo nacimiento ha sucedido. Así es que si tú piensas que has nacido de nuevo, pero no crees en Jesús, no has nacido de nuevo. Porque la primera prueba de que has nacido de nuevo es que crees y depositas tu confianza en Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La fe es la señal de que el nuevo nacimiento ha sucedido. Y la vida que tenemos mediante el nuevo nacimiento es vida en unión con Él. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa vida que tenemos en unión con Cristo es la vida de Jesús. Es la vida que Jesús obtuvo por nosotros por medio de su propia vida, por medio de su muerte que sufrió y por medio de su resurrección. Consideremos 1 de Juan 5, 10 al 12, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que tú no tienes vida.
Y en pocas palabras, no has nacido de nuevo. Por eso el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso, todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya tenemos la vida eterna. No es que la vamos a tener en el futuro, sino que ya la tenemos. Pero también se cumplirá completamente cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. En otras palabras, tenemos nueva vida porque nos conecta espiritualmente en Jesucristo. Él es nuestra vida, su vida nueva en nosotros, con todos los cambios que trae, es el testimonio de Dios de que somos sus hijos, y esa vida es la vida del Hijo de Dios encarnado. Como dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, de todo lo que Cristo hizo, de todo lo magnífico que es Él, nosotros también lo hemos recibido. Por eso, sin Cristo Jesús, no habría regeneración, o no habría nuevo nacimiento, y no habría nueva vida, y no habría cristianismo. Por eso, todos los grupos que no creen en Jesús como Dios no son cristianos. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo es Cristo Jesús. Por lo tanto, las Escrituras dicen, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, dice Juan 5:23. Y Lucas 10:16 dice, el que me desecha a mí, dijo Jesús, desecha al que me envió. Si no hay unión con el Hijo, por lo tanto, ni con el Padre, no hay salvación. Y Juan 3, y el texto que estamos estudiando dice, y todo el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Y entonces todo esto de lo que dice la palabra de Dios, esto quiere decir que todo aquel que ama a Cristo, todo aquel que entrega su vida a Cristo y ama a Jesucristo, ama también la pureza. Aborrece el pecado, aborrece las impurezas. Ahora lucha contra el pecado. Sí, ya no se deja manipular por el pecado. ¿Por qué? Porque como ama a Cristo, ama la pureza, ama la santidad. Pues ha despertado en la fe y nos llena de amor y produce una lucha por la pureza. Pues cada día anhelamos ser como Jesús. El cristianismo no es un programa de rehabilitación o de transformación moral, sino que es una característica, ¿cómo podríamos decir? Que son frutos del cual ha venido el nuevo nacimiento, que cambiamos, somos transformados, ¿sí? No como me enseñan otras religiones, que tenemos que ir haciendo buenas obras para que logremos, aunque sea un poquito, limpiarnos, o a lo mejor hallemos gracia a los ojos de Dios. No, dice, por eso es que el primer versículo de este pasaje que estamos reflexionando, fíjense qué gran amor nos ha mostrado el Padre, por así llamarnos hijos de Dios. Y el versículo 4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito del apóstol de decirnos todo esto? Que el pecado es infracción de la ley y por tanto todos los pecados son infracción de la ley, y luego añade que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, el objetivo claramente que podemos ver es que la obra de Cristo es de Él. Todo lo que hace o todo lo que hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, lo ganó para quitarnos nuestras culpas, para quitarnos nuestros pecados, para salvarnos y liberarnos de las garras del pecado. Entonces todo el pecado es infracción de la ley.
No solamente caemos en una contaminación que tiene que ser purificada, sino caemos en una culpa que debe ser perdonada. Y en una ira que debe ser propiciada y que tiene justicia, que es la justicia de Dios la que se deposita en nosotros. El pecado tiene que ser pagado. Y esa culpa, ese delito, ¿cómo podemos decir? Ese delito tiene que ser pagado. Y eso lo llevó Jesús en su cuerpo, ahí en la cruz. Nuestras culpas han sido pagadas por medio de Cristo Jesús. Así que no es simplemente una limpieza que hace Dios hacia nosotros, sino que la obra de Jesucristo es que nos quita toda culpa de pecado. Y la ira de Dios ya no está en nosotros, ya no somos hijos de la ira, sino que ahora somos hijos de Dios. Y todo esto lo hizo Cristo mediante su encarnación, es decir, Dios se hizo hombre, habitó con los seres humanos, vivió una vida justa, una vida santa, y se entregó como un cordero al matadero para pagar nuestras culpas y llevar todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros dolores en su cuerpo y clavarlos en la cruz. Y al tercer día resucitó, proclamando así la victoria para todos aquellos que crean en Él. Por eso nos debemos regocijar, nos debemos alegrar por la grandeza de que ahora somos hijos de Dios. Y esto es algo muy, muy emocionante para nosotros los que hemos creído en Cristo. Ya no somos hijos de la ira, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos aquellas personas que ni siquiera volteaban a ver a Dios, porque ahora hemos sido transformados. Y 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios Padre envió a su Hijo, es decir, se transformó en ser humano y vivió y llegó a morir en nuestro lugar para absorber así la ira divina que nosotros merecíamos. Y eso es lo que significa propiciación. Es un acto de satisfacer la ira de Dios, la ira santa de Dios. Y Cristo llevó toda esa ira. Por eso, si se acuerdan, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Él dijo, Señor, si quieres, líbrame de esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que iba a beber la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De la raza humana. Por eso todo el que cree en Él, toda esa copa de la ira de Dios, ya no la bebemos. ¿Por qué? Cristo ya la bebió por nosotros. Y ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos de la ira. Y 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces cuando nosotros nos equivocamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, debemos acudir a nuestro Dios diciéndole, perdóname Señor porque he pecado contra ti. Y Dios dice que es justo y nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Porque Él es nuestro abogado que tenemos con el Padre, ¿sí? Y se le llama justo porque Él no tiene ningún pecado. Por eso Él es el Cordero perfecto, Él es el Maestro perfecto, Él es el abogado perfecto que puede abogar por nosotros ante el Padre y perdonarnos nuestra culpa. Entonces, todas estas noticias de la grandeza del amor de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho cuando nosotros nacemos de nuevo, no podría haber sucedido sin Jesús. No puede suceder si no creemos en Jesús. Si Jesús no es nuestro amo, no es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es muy necesario que nosotros creamos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque solamente por medio de Él podemos nacer de nuevo.
Por eso lo que sucede cuando nacemos de nuevo es que el gran amor de Dios se manifiesta conectándonos con Jesús. ¿Sí? Jesús es la fuente de todo. Sin Jesús no tenemos vida. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no tenemos la paz. Sin Jesús no hay cristianismo. Sin Jesús nuestra fe sería vana. Por eso es importante que reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todo esto es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Así es que, para concluir, mis queridos hermanos, vemos que hemos visto en esta sección de la primera carta de Juan algunas cosas que nos suceden cuando nacemos de nuevo. Hay muchas otras cosas que pasan cuando nacemos de nuevo, en el cual no he hablado de esos, pero he hablado de la importancia de la maravilla del amor de Dios que ha mostrado por nosotros. Y vimos estas 3 enseñanzas en esta parte de la palabra de Dios, el cual nos da luz para valorizar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y estas enseñanzas son: el amor de Dios se manifiesta dándonos vida y adoptándonos en su familia. Ya no eres cualquier persona, ahora eres hija o hijo de Dios. También el amor de Dios se manifiesta perfeccionando. Él te quitó tus culpas, quitó todos tus pecados y ahora te está transformando en una nueva persona. Pero esto es algo muy importante que debemos hacer: dejarnos transformar por Dios. También el amor de Dios se manifiesta conectándonos con Jesús. Esto quiere decir que si Jesús no es el centro de nuestra vida, vana es nuestra fe. No sirve de nada todo lo que hagamos si Jesús no es el centro de nuestra vida. Y así es que, por ejemplo, quiero que veamos lo que dice Efesios 2:4 al 10. Dice: pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. ¡Qué gran amor! Tan maravilloso es el amor de nuestro Dios. Por lo tanto, Él merece toda obediencia, porque Él entregó a su Hijo en sacrificio para perdonarnos y para salvarnos. Y vemos cómo el Espíritu Santo, en el cual hace ese milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida, nos capacita día a día para poder ser mejores personas, ser mejores hijos de Dios, ser mejor soldado de Jesucristo. Por eso nos lleva de fe en fe, día a día, caminando cada día en nuestra fe, rumbo hacia la vida eterna completamente. Y esa es nuestra gratitud, y por eso ahora que ya tenemos una nueva vida en Cristo, debemos cultivarla, disfrutarla día a día. Vive como un verdadero hijo de Dios. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Ama a tu prójimo, haciéndole el bien. Ama a tu hermano, ayudándolo en todo lo que se pueda ayudar. Ámate a ti mismo. Una de las cosas tan importantes que también debemos aprender, amarnos a nosotros mismos. Nosotros somos criaturas creadas por las manos de Dios, pero ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida, somos
hijos de Dios. Por eso no somos cualquier persona, porque Dios ya nos ha hecho alguien especial, una nación santa. Por eso ámalo como eres. No dejes que el enemigo meta sentimientos raros en ti y que tú te sientas que no vales nada, porque sí vales en las manos de Dios. Eres alguien muy preciado. Por eso ama a tu prójimo, ama a Dios a tu prójimo, ámate a ti mismo también. Y no permitas que nadie ni nadie te haga sentir que no mereces todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque recuerda que un verdadero hijo de Dios se va purificando día a día. Es decir, cambiando su manera de ser, de pensar, de comportarse con los demás. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito a que recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Que recuerdes tú que ha hecho Dios por ti. Y haz que valga la pena. Haz que ese sacrificio de Jesús que hizo allá en la cruz valga la pena. Sirve a los demás. Ama a los demás. Proclama lo que Dios ha hecho por ti a los que aún siguen cautivos en el pecado. Disfruta de ese gran privilegio de ser hijos de Dios y formar parte de esa gran familia que es la familia de Dios. Gózate en eso y disfruta viviendo tu nueva vida en Cristo. Disfrútala día a día. No te deprimas, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Recuerda que eres hija, hijo de Dios y que el gran amor que Dios ha mostrado por ti es tan maravilloso que no se puede comparar. Así es que todo esto es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Así es que te dejo con esto. Medita en tu corazón y recuerda lo grandioso que ha sido Dios por nosotros, por todo lo que hemos creído en Él y que su gran amor se ha derramado en nuestra vida. Así es que yo te animo, sigue adelante, sigue firme y gózate en la presencia de nuestro Dios. Así es que Dios te bendiga y te cuide todos los días. Eres tú.
Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permitió concluir una reunión más. Gracias a Dios por su palabra y por su Hijo que nos comparte su palabra. Y bueno, los avisos, hermanos, para esta semana son que recuerden seguir reuniéndose los domingos en casa con este culto a través de este medio. También los miércoles, hermanos, tenemos culto de oración por medio de Messenger a las 8 de la noche. Y también, hermanos, les recordamos que el domingo a las 8 de la noche tenemos reunión de oración también por Messenger para las cruzadas evangelísticas. Así que conéctense, hermanos, y vamos a orar en esta hora para terminar este culto. Bendito Dios, te exaltamos y te agradecemos por tu fidelidad y tu misericordia con cada uno de nosotros. Y Señor, en esta hora te agradecemos porque nos permites, pues, Señor, seguir reuniéndonos a pesar de la distancia, Señor, a pesar de las circunstancias que pasamos en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tú, pues, Señor, siembres la palabra en el corazón de mis hermanos, Señor, que podamos practicar lo que aprendemos, Señor, a través del mensaje de tu palabra, y, Señor, que podamos ser ejemplo para las demás personas del mundo que no te conocen, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor. Sé con ellos, sé con, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus escuelas, con cada uno de sus necesidades de cada uno de ellos, Padre Santo. Te damos gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.